Bien, seguimos programando las consultas. Hoy vamos a terminar ya de programar la primera consulta. Como en los demás videos, vamos a continuar programando la consulta de clientes y vamos a ver dónde quedamos. La última vez programamos el evento click del Data Grid View para poder mostrar en el Data Grid View de detalles la información que queremos. Entonces, vamos a ver qué necesitamos programar. Necesitamos programar el text change de nuestra consulta. Entonces vamos a programarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a hacer una consulta parecida a la que hicimos aquí arriba. O sea que podemos tomar básicamente esto mismo. Fíjense que estoy copiando de la función llenar Data Grid View. Si recuerdan, en la clase que dimos esta semana vimos cómo poder realizar una consulta personalizada y cómo pegarla en el Data Grid View. Entonces eso mismo vamos a hacer en la consulta de la búsqueda. Recuerden que este textbox lo que va a permitirnos es buscar un dato mediante uno de los campos o criterios que utilicemos para buscarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá vamos a mostrar los mismos campos que ya mostramos antes de hacer la búsqueda y le vamos a agregar lo que se llama una condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner aquí una condición. Recordando, en SQL las condiciones se ponen con la cláusula where. ¿Qué vamos a poner como condición? En el caso de que tengamos seleccionado el ID del cliente, el radio button de ID del cliente, pues obviamente la consulta va a ser mediante el campo ID cliente. Entonces vamos a poner aquí where ID cliente like y ahora les explico por qué estoy haciendo exactamente esto así. Bien, la cláusula like lo que nos permite es buscar dentro de un campo, dentro de una consulta, un dato en ese campo que se parezca o que sea igual a lo que se escriba en la búsqueda. O sea, él va a ir buscando dentro de esa tabla todos los campos que coincidan con el texto que pusimos, no importa dónde esté ese texto dentro del campo. Entonces por eso ponemos like y ponemos, abrimos comillas simple, símbolo de %, es lo que nos va a servir buscar dentro de cualquier parte del texto, sea al principio, sea en el medio, sea al final del texto, lo que escribamos en el textbox de la búsqueda. Entonces ahí está nuestra búsqueda de ID cliente, pero aquí nos faltó algo que es un if, donde vamos a decir que si el radio button del ID está seleccionado, entonces es que vamos a hacer este try catch. Ok, entonces damos otra condición que va a ser con el radio button siguiente, con el del nombre. Entonces, si es el radio button del nombre que está seleccionado, copiamos esto de nuevo aquí, lo pegamos aquí abajo. ¿Qué va a cambiar? Obviamente el campo
En vez de ser el ID, ahora va a ser el nombre del cliente. Y ahí tenemos la búsqueda del nombre. Seguimos con el teléfono. Entonces vamos aquí, otro else if. Radio botón teléfono. Volvemos a pegar la misma consulta y cambiamos aquí el campo, que sería teléfono cliente. Una observación es que este nombre que estoy poniendo aquí del campo depende de cómo esté nombrado, obviamente, en la base de datos. O sea que deben tomar eso en cuenta, cómo le hayan puesto ustedes el campo en la base de datos. Les puede dar un error por eso. Seguimos con la identificación. ¿Qué es la identificación? En la base de datos, en el caso de los clientes, vamos a ver cómo se llama. Identificación me refiero a la cédula o el RNC, depende del tipo de cliente que sea. Cédula, _RNC, _cliente. Y aquí va, obviamente, identificación. Y por último el balance. ¿Qué es el balance? Para el balance tenemos un caso especial, que es que lo vamos a buscar mediante un rango. Y eso ya se hace de una manera diferente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando seleccionemos el radio botón del balance y le demos al botón buscar, él va a buscar mediante un rango. ¿Cómo yo busco mediante un rango? Te digo aquí, where balance cliente between, lo que hace es buscar entre dos rangos de valores, un rango inicial y un rango final. Entonces, entre el valor que se digite en este textbox y el valor que se digite en este otro textbox. Vamos a ver el nombre que tienen. Este se llama txt desde y este se llama txt hasta. Entonces, where balance del cliente between, aquí nos necesitamos un if, o sea que podemos borrarlo. Simplemente un try catch y ya. Where balance del cliente between, y aquí abrimos comilla y ponemos txt desde .text and abrimos comilla txt hasta text. Vamos a ver. Comilla abre aquí, cierra aquí, comilla abre aquí, cierra aquí, abre aquí, cierra aquí, abre aquí, cierra aquí, cierra aquí. Falta aquí el símbolo más. Y ahí tenemos nuestra búsqueda por un rango. O sea que cuando le demos al botón buscar, él nos va a buscar dentro de ese rango de valores. Y ya tenemos nuestra búsqueda
funcionando aquí. Podemos probarla. Vamos a buscar por el ID, por ejemplo ponemos cliente 101, obviamente no aparece nada. Si ponemos el 100, sí aparece. Vamos a buscar por el nombre, no aparece nada. Por el teléfono, por la identificación, y el balance. Obviamente vamos a poner un rango, vamos a decir desde 100 hasta 500. Como no hay ninguno que esté dentro de ese rango, obviamente no aparece nada. Si ponemos 0, sí aparece, porque el balance de este cliente es 0. O sea que nuestra búsqueda está perfectamente funcionando. Ya podemos seguir con el botón de imprimir. Entonces, para el botón imprimir, que ya lo programamos, recuerden que lo que hace el botón imprimir es seleccionar o mostrar un Groupbox donde usted va a elegir el formato en el cual se va a imprimir la consulta o el reporte de la consulta. Cuando se hace una impresión hacia un archivo de una consulta, eso se le conoce como reporte, para que lo tengan pendiente por ahí. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para nuestra consulta, para poder imprimir, es que debemos tener estas librerías agregadas a nuestra consulta, que debemos tener el archivo exportar dentro de nuestra consulta, dentro de nuestro proyecto, y que debemos tener la librería iTextChart agregada como una referencia a nuestro proyecto. Esas son las tres cosas básicas para poder hacer la consulta. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Lo que haremos es programar cada uno de estos botones para que imprima un archivo en el formato correspondiente de la información que está en el Data Grid View. Es importante que aquí pongan estas propiedades en falso, porque puede provocarles un error al momento de hacer la impresión, específicamente en los archivos de tipo PDF. No permitir al usuario agregar columnas o filas, perdón, no permitir borrarlas. Sí pueden permitir que lo organicen, y eso ustedes lo hacen como ustedes crean, eso no es obligatorio, pero lo que me interesa es sobre todo esta propiedad. No permitir que el usuario agregue filas. Y esto es porque si permitimos que el usuario agregue fila, siempre en el Data Grid View va a aparecer una fila en blanco al final, lo podemos probar. Si lo pongo true, que es como está por defecto siempre, y la consulta, fíjense que siempre aparece una línea en blanco aquí debajo. Cuando él va a imprimir el archivo, va a dar un error porque va a encontrar una línea en blanco. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es que ponemos esta propiedad en falso. Bien, entonces vamos a programar el botón para imprimir en Excel, que es el primero. Obviamente esa programación ya está en la consulta que yo subí, que es la consulta de productos, y podemos buscarla en, obviamente, Google Drive. Documento, está toda la programación que ya tenemos hecha, más la que necesitamos para terminar los botones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Botón Excel. Aquí está toda la programación del botón Excel. Entonces, copiamos todo esto. Más adelante procedo a explicarlo. Aquí, todo esto. Fíjense que estoy copiando todo lo que está dentro del evento Private Void botón Excel click. Dejé esta llave aquí y esta llave al final. ¿Por qué? Porque ya yo acabo de crear ese evento aquí en mi programación de la consulta de clientes. Entonces no necesito, obviamente, copiarlo de nuevo. Copio lo que está dentro de la programación. Ups, no lo copié. Lo vamos a copiar. Y ahora sí lo vamos a pegar aquí.
¿Qué estamos haciendo entonces en este botón? Primero es que estamos abriendo un cuadro de diálogo para salvar un archivo. Obviamente el archivo va a ser un archivo de Excel. Aquí ponemos la extensión, ponemos un título al cuadro de diálogo y aquí ponemos por defecto que se va a guardar en C. Esa parte la pueden obviar, de hecho la podemos borrar si quieren. Eso es simplemente para que cada vez que el cuadro de diálogo abra, por defecto la carpeta que va a estar mostrándose es la de C, disco C. Entonces, luego que el usuario digite el nombre del archivo cuando lo vaya a guardar, en esta variable que se llama ruta almacenamos la ruta del archivo donde lo elegimos que se va a guardar. El archivo a guardar. Y pues aquí lo que hacemos es crear los títulos, crear los datos de la tabla, o dos tipos de datos. Y mediante la clase exportar, pues lo que hacemos es crear ese archivo. Ahora lo que hacemos en este for each, que es un bucle donde se van a guardar o mostrar, aquí tenemos que elegir el data view de clientes porque no es el de productos sino de clientes que estamos haciendo. Decía, en este for each lo que hacemos es agregar los títulos y los datos de cada columna y de cada fila que está ahora mismo en el data view de clientes. Hacemos lo mismo aquí. Aquí creamos las columnas, aquí creamos las filas. Y por último lo que hacemos es pasar los datos ya de nuestro data view al archivo de Excel. Finalmente exportamos el archivo y le mandamos un mensaje aquí que se llame, que diga archivo generado correctamente. Esta línea es opcional. Aquí con este comando lo que hacemos es abrimos el archivo de Excel para verificar los datos. Si usted no quiere abrir el archivo, simplemente quiere guardarlo, obvia esa línea, eso está a opción, pero yo prefiero dejarlo así. Entonces, ¿qué hacemos con este else if? Si el usuario no seleccionó no guardó el archivo, sino simplemente le dio a cancelar, no decidió guardarlo, pues ocultamos de nuevo el group box de formato y ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces podemos incluso copiar esta misma programación para el botón de Word. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar aquí es la extensión y que aquí en vez de decir Excel va a decir Word, pero la programación es exactamente la misma. Y podemos probarlo. Voy a copiar toda la programación. Copié toda la programación del botón Excel. Voy al botón de Word. La pego aquí de nuevo. Y aquí voy a poner archivo de Word. La extensión es .doc. Y aquí otra vez guardar reporte en Word. Lo mismo para todo. No tengo que cambiar absolutamente nada ahí. Ya tengo dos botones funcionando. Por último, el de PDF sí es un poco diferente, aunque al principio la parte inicial es igual, esta parte. Entonces vamos a copiar la programación del botón de PDF, que incluso es más corta, si se dan cuenta. Entonces vamos para el botón de PDF, lo pegamos aquí. Fíjense que aquí archivo de PDF, la extensión, el título, directorio inicial. Vamos a quitar el directorio inicial. Aquí entonces indicamos cuál va a ser nuestro data view, donde se va a generar el documento. Y lo que hace es que llamamos esta función que está dentro de la clase exportar. Hay una función aquí, se llama generar documentos PDF. Y está aquí. Esa función es la que llama y esa es la función que genera todo el documento. Si ustedes quieren, a discreción de ustedes pueden modificar esto del tamaño de la hoja, etcétera, pero prefiero que no lo hagan. Si no
buscan la documentación necesaria para modificarla a su gusto. Prefiero que la dejen así. Entonces tenemos nuestros 3 formatos funcionando. Vamos a probar que imprima y vamos aquí a imprimir en Excel. Fíjense que nos sale aquí, guardar archivo en Excel, archivos de Excel, y lo vamos a guardar en documentos. Vamos a ponerle reporte de Excel, archivo generado correctamente, y me abre el documento con el cliente que se va a mostrar. Ahí está. Vamos a probar ahora con Word, reporte en Word. Se generó el documento perfectamente, aquí lo ven. Salió un poco distorsionada la tabla, pero eso lo podemos obviamente modificar moviendo la tabla un poco para acá. Y por último, el documento de Word, de PDF, perdón. Y ahí está nuestro documento de PDF, nuestro reporte en PDF. O sea que está funcionando perfecto. Entonces, a partir de aquí ya ustedes pueden seguir programando las demás consultas. Ya ustedes tienen la experiencia de los mantenimientos. Las consultas son más fáciles, más cortas de programar. O sea que ya a partir de aquí ustedes trabajan solos. Cualquier pregunta ya saben dónde encontrarme. Y nos vemos en el próximo video, donde estaremos viendo cómo hacer el login, y otro donde estaremos viendo cómo hacer los utilitarios. Nos vemos.